La excentricidad es la distancia que hay entre el centroide de la sección de la columna y el punto de aplicación de la puntual. Esa es la excentricidad. Y entonces, cuando se aplica la carga, bueno, pues la columna se deforma en una curvatura, en dos o en tres curvas. De nuevo, esta carga P inicia en 0 y va aumentando. Va aumentando de tal manera pues que podemos luego apreciar la deformación. Entonces, este primer sistema A, es el sistema real. Ese sistema lo vamos a convertir en un sistema equivalente. Vamos a tener esta misma carga, se la vamos a poner como axial, pero además va a haber un momento. Y ese momento va a ser P por la excentricidad. Y entonces eso va a generar dos tipos de esfuerzo. Un esfuerzo axial, que es el esfuerzo de compresión debido a la carga P, que ahora es axial, y un esfuerzo por flexión. Un esfuerzo por flexión, que es los esfuerzos por flexión que vieron en mecánica de materiales, que era MC sobre I, que eso les daba un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión. Ahora solamente vamos a utilizar la parte de compresión. Pero si recuerdan, pues esos esfuerzos son iguales. Son iguales. Si la sección es simétrica y ustedes le aplican un momento, pues va a tener un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión arriba o abajo, dependiendo si el momento es positivo o el momento es negativo. El asunto es que, pues en este caso vamos a tener una combinación de esfuerzos normales y de esfuerzos por flexión. Entonces, para nuestro análisis tomamos un segmento de el sistema real, de este sistema real, y encontramos el momento. Este momento, entonces, va a ser igual a P por E más la deformación. Así. P por E más la deformación. Es decir, esta P por esta excentricidad y esta P por este desplazamiento me va a generar entonces el momento. Y el momento pues va en la misma dirección de M, por lo tanto queda aquí negativo. Y este momento entonces es el que está generando la deformación y es el que vamos a igualar con la ecuación de la curvatura, que era la segunda derivada de V con respecto a X. Y esta ecuación diferencial entonces es la que representa la deformación que se da en una columna debido a una carga excéntrica. Si reescribimos pues la ecuación diferencial de esta manera, nosotros podemos tener una solución general, que es la solución general que ya vieron con su maestro de diferencial, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial de segundo orden tiene una solución que sería V igual al seno, a la constante 1 por el seno del ángulo por X más C2 por el coseno del ángulo por X menos la excentricidad. Esta es la solución general y nosotros queremos la solución particular. Para tener la solución particular, usamos nosotros los valores que conocemos de la deformación. Y en este caso, los valores que conocemos, como la columna está doblemente articulada, pues conocemos la deformación cuando X es igual a 0 y la deformación cuando X es igual a L. De ahí, cuando X es igual a 0, la deformación vale 0 y entonces C2 es igual a 0. C2 es igual a E, no a 0, a E. Y cuando X es igual a L, también la deformación vale 0. Y entonces si sustituimos el valor de C2 y el valor de X igual a L, me queda entonces que C1 es igual a E por 1 menos el coseno entre 1 entre el seno del ángulo. Y entonces esta expresión pues se puede simplificar
si usamos estas identidades trigonométricas, podemos escribir entonces solamente en función de la tangente, no de seno y coseno, sino de la tangente. Y entonces me quedaría aquí que C1 es igual a E por la tangente del ángulo. Y entonces nuestra solución particular es esta que tenemos aquí al final. Sustituimos el valor de E, perdón, de C1 y de C2, y entonces tenemos ya la solución particular. Esta es la ecuación de la curva elástica para una columna que está doblemente articulada y que tiene una carga excéntrica. De esta manera es como se puede deformar, ¿no? Pero a nosotros nos interesa ahora la deformación máxima. Y entonces la deformación máxima sería pues, a la mitad, ¿no? Cuando x es igual a L sobre 2. Entonces, si sustituimos L sobre 2 en la ecuación de la deformación, me da la deformación máxima. Esta deformación máxima es la que va a tener la columna al centro y que nosotros la vamos a comparar para definir si la columna está dentro de los límites que nosotros la podamos aceptar, pues tenemos que checar que la deformación máxima sea menor que la deformación permisible y vamos a establecer una deformación permisible para poder verificar esta deformación máxima. Bueno, lo que nosotros queremos encontrar es el valor de la carga crítica. Y entonces podemos checar la otra ecuación. A ver, esta ecuación nos da la deformación máxima. De ahí, si la excentricidad vale cero, pues entonces no hay deformación. No hay deformación y nunca se va a deformar, que es lo que queremos con la carga crítica de Pandeo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y la otra parte que vamos a analizar es cómo se comporta esta expresión de secante del ángulo -1. Y entonces, de ahí se puede ver que si la excentricidad se aproxima a cero, pues la deformación máxima también se aproxima a cero, que era lo que decíamos. Pero de este lado, la parte de los corchetes de la deformación máxima, si esta expresión se aproxima al infinito, la deformación se aproxima a cero, pero no es cero. Se aproxima a cero y entonces sí hay deformación. Es decir, que la deformación máxima pues tiene un valor. Y entonces lo que vamos a encontrar sería el valor de este ángulo que haga que la secante sea infinita. Y ese valor que hace que la secante sea infinito, pues es pi sobre 2. De aquí despejamos PC o PCR y me queda la misma expresión que habíamos visto para la carga crítica de Pandeo. ¿Sí? Entonces, tenemos que checar que la deformación máxima no supere la deformación permisible y también tenemos que checar que la carga que le voy a poner no supere la carga crítica de Pandeo, que es como la hemos calculado. Entonces ya son dos revisiones. Y la tercera revisión sería los esfuerzos. Es decir, ya dijimos que hay esfuerzos normales por la puntual, pero también hay esfuerzos por flexión. Y entonces nosotros vamos a usar solamente la parte que tiene que ver con los esfuerzos de compresión. Si se fijan, cuando la columna se le aplica esta carga excéntrica, entonces de este lado se va a dar la compresión. Y vamos a checar entonces que esa compresión o esos esfuerzos de compresión sean menores que los esfuerzos permisibles del material. Es decir, que no hagan que el material falle.
Y bueno, para llegar a esa expresión, primero definimos el momento. Recuerdan, el momento máximo es el momento que produce los esfuerzos máximos. Entonces, el momento máximo sería cuando la P la multiplicamos por el brazo de palanca más grande, es decir, cuando usamos aquí la deformación máxima, cuando está al centro, la excentricidad más esa deformación máxima me va a dar el brazo de palanca mayor y eso me va a dar un momento mayor. Entonces, esta deformación máxima ya la calculamos, la podemos sustituir aquí y me va a quedar así, el momento es igual a P por E por la secante de este ángulo, ¿no? De la raíz de P sobre I por L sobre 2. La fórmula para la combinación de los esfuerzos sería P sobre A, que tiene que ver con los esfuerzos axiales, y MC sobre I, que tiene que ver con los esfuerzos de compresión. Entonces, de esta expresión sustituimos la M, sustituimos aquí la M, y entonces me queda así, P por E por C, por la secante del ángulo sobre la inercia. Si nosotros queremos dejar esta expresión del esfuerzo máximo, obviamente solamente en términos de esfuerzo, pues vamos a tener que usar el radio de giro. Si sustituimos el radio de giro en esta expresión, entonces me va a dar una expresión que me va a permitir calcular los esfuerzos máximos de compresión para una P que es excéntrica. Ok, entonces tenemos la deformación máxima, tenemos la carga crítica de pandeo y tenemos los esfuerzos máximos que produce una carga excéntrica. Esas son las tres revisiones que vamos a hacer. ¿Sí? Que la carga actuante que yo le voy a poner sea menor que la carga crítica de pandeo. Que el esfuerzo máximo que produce esa carga como excéntrica sea menor que el esfuerzo permisible del material. Y que la deformación que produce, pues también sea menor que la deformación permisible. ¿Sí? Lo que tenemos que checar ahora es hacia dónde se está dando la excentricidad. En este caso estamos analizando solamente la excentricidad en un eje. Y entonces va a ser una excentricidad en el plano. Hacia ese lado, hacia donde está la excentricidad, ahí abajo pues se va a dar los esfuerzos de compresión. Y entonces, si se fijan en esta parte de la columna, aquí la columna está girando. Esta columna está girando y está girando alrededor de un eje. Ese eje sería un eje perpendicular que sale de la pantalla. ¿Sí? Aquí, bueno, en la otra figura se puede ver. Aquí, mire cómo es el momento. El momento tiene esta dirección porque tiene una excentricidad y luego tiene la P. Esta P con esa excentricidad produce un momento en esa dirección, que es este momento que está acá. Entonces, la inercia que voy a usar es precisamente la inercia alrededor de un eje perpendicular que sale, en este caso, de la pantalla. ¿Sí? Hacia acá es V, hacia abajo es X, pero de este punto hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Alrededor del eje en el cual está girando la columna, y entonces esa inercia es la que vamos a usar. La inercia alrededor del eje perpendicular a el plano de la excentricidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no?
¿Sí pueden ver el pizarrón? Sí. Ok. Sí, Y sí se ve bien hacia la derecha, ¿verdad? Digo, hacia la izquierda sí, o hacia sí la está derecha. bien. Ok. Sí, A ver, entonces, decía, tenemos este sistema que tiene la carga excéntrica y que produce un momento en esta dirección. Es decir, si ustedes fijan este punto, le aplican esta carga, pues entonces este va a girar. Es el giro que decíamos acá, que es este momento, que sería P por la excentricidad me da el momento así. Ok, entonces este sistema real es equivalente a este sistema con una carga axial, por eso la tengo que checar con la carga crítica de pandeo y con un momento que me va a dar entonces esfuerzos de compresión de este lado. La carga va a dar esfuerzos de compresión axial y el momento pues va a dar esfuerzos de deflexión. En este caso, la columna, esta columna, recuerden, se pandea así. Ándale, y quedó por el otro lado. Ok, así. Entonces, aquí hay esfuerzos de compresión, que son los que vamos a revisar, que no rebasen los esfuerzos permisibles del material. Entonces, nosotros tenemos la columna así. La excentricidad es hacia acá. Si se fijan, la excentricidad es hacia acá, es hacia allá. Entonces, alrededor de este eje que es perpendicular a este plano de la excentricidad, es la inercia que vamos a usar para el esfuerzo máximo y para la deformación. Estos dos, vamos a usar la inercia alrededor del eje que es perpendicular a la excentricidad. ¿De acuerdo? Es decir, en planta yo tengo mi columna, esta es mi columna, y este es el centroide. Pero la carga axial está hacia acá. Ya no es axial, es ahora excéntrica con esta separación. Entonces, si la carga está hacia acá, esta es la excentricidad y la inercia sería alrededor de ese eje que sería la inercia X de la que estamos hablando. No es la inercia menor, es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad, al plano de la excentricidad. Si ustedes tienen aquí la puntual y trazan una paralela por el eje, entonces van a tener un plano. Este plano es el plano de la excentricidad y la inercia sería alrededor del eje perpendicular, de este eje perpendicular a esa excentricidad. Eso sería para la deformación máxima y también sería para el esfuerzo máximo, pero aquí nosotros estamos usando el radio de giro y el radio de giro sería la raíz de la inercia sobre el área. Entonces, esta inercia es esta misma inercia, es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. ¿Sí? Y también lo podemos ver aquí, miren, esta es la columna. La excentricidad sería la distancia que hay desde el centroide hasta el punto de aplicación de la puntual. Si es una viga y es una columna con una sección I, entonces la puntual puede estar hasta acá y entonces esta es la excentricidad y la inercia sería la inercia alrededor de ese X, la que necesitamos para calcular esta deformación máxima y estos esfuerzos máximos cuando calculamos la R. Entonces, de la carga crítica de pandeo, siempre vamos a usar la inercia menor, ¿recuerdan? Calculamos las dos inercias y la menor la vamos a usar para la carga crítica de pandeo. Si la columna tiene diferentes tipos de apoyo, entonces usamos la longitud equivalente. Y esa longitud equivalente, entonces, por L, que en el caso de la carga crítica, pues también ponemos aquí K por L. Para la deformación máxima, también. La excentricidad, pues ya vimos cuál es. La carga es la carga que yo le voy a poner como excéntrica. E sería el módulo de elasticidad y la inercia, ya quedamos que es la inercia en X o la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. La longitud también. Si la longitud es de una columna que está doblemente articulada, pues así queda como L. Pero si tiene diferentes tipos de apoyo, entonces sería la longitud equivalente que sería K por L y aquí también iría K por L, ¿no?
Para los esfuerzos máximos por la carga excéntrica, la P es la carga que yo le voy a poner, ya sea esta carga crítica de pandeo o ya sea la carga máxima de fractura. La carga máxima que le vaya a poner es la que voy a poner aquí en P. Esta A es el área de la sección. La excentricidad es la distancia que hay desde el centroide hasta el punto de aplicación de la carga. C, como nosotros estamos hablando de esfuerzos por flexión, entonces C sería la distancia que hay desde el centroide hasta la última fibra de la columna, en la misma dirección donde se está dando la deformación. Es decir, si se fijan, el momento va en esta dirección, entonces de este lado es donde se está dando los esfuerzos de compresión, y entonces esa distancia pues sería precisamente en esa dirección, no hacia allá. Luego el radio de giro sería la raíz de la inercia, pero esta inercia es esta inercia, no es la inercia menor o la inercia mayor, es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. Y entonces las verificaciones que tenemos que hacer es que la carga que yo le voy a poner, esta carga P que yo le voy a poner, tiene que ser menor que la carga crítica de pandeo. Luego, la deformación de la carga debe ser menor que la deformación permisible. Y esfuerzos debido a esta carga que se la voy a poner como excéntrica, pues también tienen que ser menor que los esfuerzos permisibles del material. Ok, hasta ahí tienen preguntas. Por lo regular, la inercia perpendicular es X, ¿no? No, depende de cómo esté orientada depende de cómo esté orientada la columna. Mira, ve esta columna tiene aquí una ménsula y ahí se apoya esta trave, esta viga. Entonces, por aquí baja el corte y la excentricidad es en este sentido, ¿verdad? Pero yo no sé cómo está esta columna. La columna puede estar así o con su ménsula aquí, o puede estar así con su ménsula aquí. Entonces, no es siempre alrededor del eje X, sino alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. Entonces también va a depender de la orientación que tenga la sección, ¿no? Sí, y por eso la vamos a poner, o normalmente ya en la vida real se ponen en esa dirección, en la dirección que tenga mayor inercia, para que estos efectos sean menores. Sí. Por ejemplo, en este caso de esta viga ahí, de ese lado es donde es mayor la inercia. Pues así la pongo paralela a la excentricidad. Si la pongo al revés, pues va a tener menos capacidad. ¿Sí? Muy bien, queda claro. Sí, gracias. Sale. ¿Tiene más preguntas? Bueno, si no tiene más preguntas, mañana hacemos los ejemplos. Sale, Inge, a ver si ya mañana una pregunta. Mañana hacemos los ejemplos. A ver. Ya, exacto. Gracias. Muy bien, ingeniero. Dale. Mañana. Mañana hacemos. Hasta mañana. Hasta Sí, cómo mañana. no. Sale, Inge, hasta mañana. Bye.